estamos? Hola, 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 buenas tardes a todos y todas, bienvenidos. Hola Eli, hola Claudia, feliz un día más de esta maravillosa oportunidad de conectarnos, de transmitir al mundo entero, a todos esos seres que están allí del otro lado, escuchándonos, quienes se pueden unir y beneficiar de estos temas que estamos tratando tan importantes, de estas primeras etapas de la infancia, y con este tema tan maravilloso que estamos tocando, las 5 heridas del alma, las 5 heridas de la infancia, que son el camino o el pretexto apropiado para que todos aquellos que queramos hacer un salto de conciencia para entender para qué tuvimos que vivir las experiencias cuando estábamos pequeñitos que nos tocó y que muy seguramente la mayoría sentimos como no es justo o no es lo que me hubiera gustado o yo no escogí esta realidad, no escogí esta experiencia, estas relaciones, no escogí este sufrimiento. Pero ya con lo que hemos venido compartiendo este conocimiento de manera amplia, pues nos damos cuenta en ese estado de mayor conciencia que tenemos antes de nacer, sí hemos hecho ese tipo de elecciones. Y frente a esas elecciones, hoy vamos a mirar una de esas heridas, una de esas, ¿cómo se llama esto? Como de esas oportunidades que nos damos para poder evolucionar como seres divinos, para darnos cuenta que no somos solamente este empaque bonito o no bonito como a veces creemos, sino que somos mucho más que esto y que tiene que ver con esta manera tan hermosa que es llegar a la vida de la manera en que lo hacemos. Entonces, hoy ya sería la tercera herida, que es la herida de la injusticia. Esta herida que básicamente se da entre los 4 y los 6 años de edad. En los 2 live anteriores no habíamos puntualizado mucho en las edades, pero podemos decir que la herida se activa. No es que se establezca, sino que se activa, porque recordemos que, como ya lo hemos dicho, son heridas con las que venimos con propósito. Son heridas que incluso traemos de las anteriores encarnaciones. Entonces, con propósito, establecemos para esta encarnación la herida o las heridas a través de las cuales queremos experimentar un objetivo en particular como alma para la evolución de todo nuestro camino estelar. Entonces, la primera herida que tratamos, que fue la del rechazo, recordemos que se da desde la concepción hasta el primer año de edad. La segunda herida que tratamos, que fue la herida del abandono, va del primer año a los 3 años. Y esta herida, pues nos saltamos una porque quisimos trabajar la injusticia primero. Esta va de los 4 a los 6 años de edad. Y ya sabemos que muchas de las cosas, de los aspectos, de las características de estas heridas que tratamos, las hacemos de manera general. Para la gran mayoría es de esa manera. Pero recordemos que al trabajarlo terapéuticamente nos podemos dar cuenta que de manera individual hay algunas variaciones según la experiencia que en particular esa persona haya tenido que vivir o haya escogido vivir, aunque no lo recuerde. Bien, entonces esta herida de injusticia básicamente la vive la generalidad de las personas con respecto al padre del mismo sexo, ¿sí? Es contrario a la del abandono, que se dice que es con el padre del sexo opuesto, que en el caso de Eli y el mío fue en el mismo, la madre, ¿sí? Pero en la generalidad se dice que es el opuesto. En este caso sí es el mismo, en el de la herida de la injusticia. Y un niño que vive la herida de injusticia, una niña que nace con este propósito de atravesar esta experiencia, lo que básicamente vive es un proceso o una relación de frialdad en relación a ese padre del mismo sexo. ¿Bien? Y por lo tanto, el niño o la niña empieza a experimentar esa sensación de no saber expresarse ni ser él mismo en la presencia de ese padre. Por lo tanto, entonces reacciona
poniendo límites a su sensibilidad. Por eso decimos que es la máscara del rígido, ¿sí? Entonces no es capaz de expresar abiertamente emociones porque, como bien lo sabemos, la máscara simplemente es un intento de poner un escudo protector, ¿sí? Es un mecanismo de defensa. Entonces, su mecanismo es ser rígido, ¿no? Entonces son que nosotros mismos hemos usado como esos sellos o esas palabras, esos adjetivos que usamos, es que mi marido es muy psicorrígido, o es que mi hermana es muy psicorrígida, o es que mi mejor amiga es muy psicorrígida, ¿sí? Es más o menos como este estilo de persona, y que sí, que es muy psicorrígida, necesita esa rigidez para protegerse, para sentirse a salvo, para sentirse seguro. Y son personas muy cuadradas con lo que observan y ¿no? Como muy cuadradas en todos los aspectos, ¿no? No me salgo de ahí, no hay fluidez. Exacto, exacto, porque ahí es donde la persona no se siente a salvo. Entonces tiene la sensación de correr peligro y por lo tanto pues son personas controladoras, ¿sí? Necesitan el control. De lo contrario, pues la vida se vuelve un poco difícil de transitar. Y por lo tanto, entonces hay una imposición que se hace la persona para mejorar su rendimiento y ser perfecto. Entonces, mucho de lo que sufre la persona que tiene la herida de injusticia es esta programación del ser perfecto, ¿sí? Y por lo tanto, entonces bloquea la expresión de su individualidad, porque no puede darse el lujo de ser realmente como es o de mostrarse vulnerable o de salirse un poquito, como tú decías, del cuadrito, ¿cierto? Y explorar el mundo de una manera diferente porque necesita sentirse a salvo y en perfecto control. ¿Bien? Entonces, hay unas ciertas actitudes que estas personas que sufren la herida de la injusticia tienen. Y es, por ejemplo, querer mostrarse vivo y dinámico, aunque eso lo esté haciendo sentir o tener una experiencia de agotamiento. Entonces, todo el tiempo tienen que estar demostrando o estando permanentemente haciendo cosas porque su afán es mostrarse vivo y dinámico, ¿sí? Y es bien contradictorio, ¿no? Porque si es frío, pues la frialdad generalmente nos hablaría de algo como estático, ¿no? Dime. Pero como estás buscando la perfección, no te es suficiente nada de lo que haces. Exacto. Entonces, por eso esa es la actitud, ¿no? O sea, sientes que tienes que hacer más para poder ser perfecto, porque si no, eres juzgado, hay injusticia. Exacto, exacto. Yo recuerdo esa sensación, como sabemos, la mayoría tenemos más rasgos de una que de otra, pero todos tenemos como una combinación, como nos explicaba Claudia en una de las 2 sesiones que ya trabajamos el tema. Y es que yo recuerdo que para mí esto del ser perfecta era una superimposición muy grande en mí. Todavía tengo esos rasgos de perfeccionismo, pero por lo mismo, digamos que los resultados de lo que uno hace son de muy alta calidad, son buenos claro. Resultados, ¿sí? Pero hasta que uno no logra equilibrar esa experiencia del ser perfecto, es un camino de sufrimiento muy, muy, muy inmenso y es grande, es incluso insoportable a veces, porque la carga es muy fuerte. Puede ser frustrante, ¿no? O sea, llega un momento en que es frustrante porque estás en este tema del perfeccionismo y si no obtienes los resultados que quieres en base al control que tienes, exactamente, entonces te frustras, te cansas. Entonces esa máscara también, que es otra máscara del ser perfecto, entonces no te permite a veces pedir ayuda o recibir ayuda, y fuera de eso, si tienes algún tipo de dificultad o problema, entonces tiende la persona que tiene esta herida a no admitir o admitir muy pocas veces que tiene problemas o que algo le molesta, porque tiene que mostrarse perfecto. Sí, entonces y por eso el sufrimiento interno, porque también sabe la persona que no es perfecta.
Entonces, como se está mostrando de una manera, pero se está sintiendo de otra, ahí viene la incongruencia y el sufrimiento, como dices tú, Leila, es grande. Sí. Entonces, por ejemplo, dicen, después de esas pocas o raras veces que la persona puede admitir que tiene dificultades, que además necesita ayuda, pero siempre le añade como una frasecita y es algo así como, pero no es para tanto. Sí, no quieres ver que es para tanto, exactamente. Claro, porque no sería, es para tanto. sí, sería injusto. Yo me las apaño solo, ¿sí? Entonces es como muy solitario también el que vive la experiencia de la herida de la injusticia, ¿sí? Es como un llanero solitario. Yo recuerdo tanto que en algunos años que siempre hago los propósitos del año, ¿sí? Entonces hubo un año en particular que yo decía, este año no quiero ser llanera solitaria, este año voy a dejar acompañarme. Sí, porque esto hace mucho sentido a las personas de la herida de la injusticia y es que pueden con todo, ¿no? Solos, para no mostrar vulnerabilidad. Entonces han vivido el personaje del llanero solitario. ¿Se acuerdan de esa serie, El Llanero Solitario? Sí, claro, totalmente. Muy ilustrativo. Y entonces estás con un nudo constante en la garganta, ¿no? Estoy escuchando, como siempre me identifico, y estás constantemente con un nudo en la garganta porque te sientes tan solo, tan vacío, quisieras que los demás te ayudaran, pero a la hora que los demás vienen a ayudarte, tú pones un alto, una barrera, porque dices, no, es que yo puedo solo, ¿no? Y porque te gusta tener el control, no quieres que nadie más se meta en el resultado. Tú quieres tener el control del resultado. También la persona que tiene esta herida de injusticia cree que la aprecian solamente por lo que hace y por su aspecto. Sí, no por lo que es, porque precisamente ese factorcito fue el que ocasionó el que tuviera que ponerse esa máscara de rigidez y de frialdad, ¿cierto? Entonces siempre está queriendo mostrar todo lo que sabe o todo lo que hace, ¿cierto? Y véanme. Como además es perfecto en todo, entonces se luce a sus anchas, pero pues ya sabemos que en el fondo ahí es un profundo miedo a no ser visto, a no ser reconocido y aceptado de alguna manera, ¿cierto? Y entonces lo que hace es que se mantiene activo mientras no esté todo perfecto y terminado, como lo decíamos al principio. Y, por ejemplo, antes de darse un capricho, ¿sí? O de consentirse a sí mismo, tiene esa creencia de que tiene que merecérselo. Entonces es como todo el tiempo haciéndose auto latigazos, como sí, trabaje, hágale hasta que al final ya lo tenga todo perfecto y ahí sí, tiene derecho a darse su capricho o a celebrarlo consintiéndose, pues. O puede haber esta parte de primero le doy a todos los demás, ¿no? Ajá. Y después ya veo si yo me lo merezco y yo me puedo comprar a mí, ¿no? También es una característica, porque quieres que todo el mundo vea lo bueno que eres, ¿no? Te vas y le das a todos los demás y tú nunca te compras nada. Exacto. Sí, conozco mucha gente así. Yo creo que todos nos sentimos súper reconocidos con esta herida. Hay que ser honestos, hay que sacarse esa estructura y yo creo que aparece un poquito ahí como asomándose en esa situación de si es que me lo merezco, un poquito la víctima, como que se asoma esa víctima de que en realidad no me lo merezco. Ajá, así es. Porque necesito hacer más, necesito mostrar más. Por eso ese pozo sin fin que es tan desgastante, como dices tú, físicamente. Sí, así es. Al final también es una parte de reconocimiento, ¿no? De quiero ser reconocido por quien soy, porque si no lo soy me parece injusto, porque hago tantas cosas y no soy reconocida y me parece injusto que no reconozcan quién soy después de todo lo que hago. Es así de claro.
Y finalmente la persona que está en ese estado no sabe quién es, porque ha estado mucho en ese exterior, mucho afuera, mucho demostrando esa herida, pero no se ha dado ese espacio para bajar esas barreras y poder ver en el fondo quién es. Por eso esa injusticia de que no me ven, porque en realidad soy yo la que no me estoy viendo. Exacto, exacto. Y hay un tema, por ejemplo, con las mamás y algunos papás, ¿cierto? Cuando tú hablabas de la educación de los hijos, que son, digamos, que les irrita o les cuesta aceptar a los vagos. O sea, cuando una mamá o un papá tienen la herida de injusticia, porque además tiene que ser un súper rendimiento, su manera de sobreesforzarse es de súper rendimiento, ¿no? Porque soy perfecto, lo tengo que hacer todo 100, todo 100, ¿sí? Entonces, imagínense un papá o una mamá que tengan esta herida y que el hijo sea de esos que tienen esa personalidad, que van más lento, que son, que son buena vida, que todo es la diversión, el gozo. Ah, sí, esto lo hago rapidito y salgo, los quehaceres del colegio, por ejemplo, ¿sí? Esto lo hago rapidito y salgo. Y entonces son de esos papás, además que son, y muchos de estos niños de ahora, con todo este cambio energético que está viviendo nuestro planeta, pasando de tercera a quinta dimensión, que ya será otro tema que quizás toquemos más adelante, pero aquí adelantamos un poquito. Estas nuevas generaciones, estos niños de ahora, del que ya hicimos también una entrevista con ustedes, ¿recuerdan, no? Que hablamos un poco de los niños de ahora. Estos niños de ahora vinieron, pero con toda, a decir, no hay que hacer todo como lo venían haciendo, ¿cierto? Diciéndose a ustedes mismos, papás y abuelos, que hay un dicho que aquí en Colombia se dice, la letra con sangre entra. Entonces, cuando iba uno al colegio, o sea, tenía uno que esforzarse, trasnocharse, memorizarse un montón de información casi que irracionalmente, porque para demostrar que soy buen estudiante hasta tendría que memorizar cosas absurdas que si lo pensamos de nada nos sirvieron. Y también la manera de llevar a cabo el trabajo en sí. Y como te crees perfecto haciendo lo que estás haciendo, entonces le ves cualquier detalle que no te gusta al que te ofrece ayuda y prefieres entonces hacerlo solo. Claro, y me identifico mucho con esto y voy a contar un poquito de mi vulnerabilidad aquí. Voy a ser vulnerable porque justo estoy viviendo un tema con un negocio que tengo, que ya llevo varios meses en este estira y afloje de negociación con mis socios. Y tengo otros socios, o sea, tengo dos partes de socios, los de acá y los de acá, para no entrar mucho en el tema. Los de acá, los de acá son con los que tengo un poquito de pleito y los de acá son como que los que me apoyan, ¿no? Para ponerlo de esta manera. Los dos bandos. Entonces yo estoy en medio y estoy todo el tiempo luchando con los de acá, y los de acá nada más están a la espera de que yo les diga o les cuente qué es lo que está pasando. Pero estoy en esta rigidez de querer controlar, de no querer decir nada porque yo tengo el control del resultado según yo, y entonces me siento mal, con miedo, con angustia, con estrés, porque ni estoy bien acá, ni estoy bien acá, y se hizo un borlote. Hasta que por fin, el fin de semana, justo este fin de semana que acaba de pasar, dije, a ver, ya suelta, suficiente, no puedes sola, necesitas ayuda, claro, ¿no? Claro. Entonces hablé con los de acá y me solté y ahora sí les dije, perdón, necesito ayuda. Quiero que el resultado sea el mejor para los tres, ¿no? Entonces hubo una unión muy padre, mucha confianza y entonces me puedo ya sentir un poco más relajada porque entonces sí podré tener el resultado que realmente quiero, pero si sigo teniendo yo el control y no lo comparto y creo que yo soy el llanero solitario. Ajá. Y mira que hay como una búsqueda de querer controlar para parecer perfecto. Es que ese es el quid del asunto, ¿no? Para parecer perfecto, ¿sí? Sí, no quiero que digan qué débil es, no, claro, no quiero que digan eso. Claro, y para corresponder al ideal que uno mismo se ha fijado, ¿cierto? De
del que cree que los demás tienen de uno, ¿sí? O de lo que uno cree que tienen de uno, ese ideal. Pero tú acabas de decir algo muy, muy bonito, Eli, es que haya un resultado perfecto para los tres. Es que si vamos a hablar de perfección, ese sí debería ser la explicación o el concepto de perfecto. Es algo que las tres partes o las partes que estén ahí implicadas, en tu caso las tres, se sientan que ganan las tres partes, ¿no? Que fueron tenidas en cuenta y que pueden decir, esto es lo que cada una quería y si hay que hacer algún tipo de acuerdo, pues que haya que ceder en algo, pues se hace. Y claro, ya el resultado, ese sí es el resultado perfecto. Sí, pero eso lo obtienes cuando sueltas el control, cuando dejas de estar en esa emoción de no me juzguen, porque eso es lo que nos detiene y al final no es que nadie me esté juzgando, me estoy juzgando yo misma y eso es lo que hay que ver y por eso es que estamos hablando de todas estas heridas para que uno pueda identificar cuál es la verdad y la verdad es que ni tengo problemas acá ni tengo problemas acá, tengo problemas conmigo misma, esa es la verdad. La verdad es que yo soy la que me da miedo soltar el control, yo soy la que se está juzgando todo el tiempo en este tema de ser perfecta, para que ni aquí crean que cometí un error, ni aquí crean que cometí un error, ¿no? Y soy yo misma creyendo que cometí un error porque me entra un poco la desconfianza. Y una vez más, la desconfianza es solamente para mí misma. Entonces, así es. Y por eso es que la persona puede parecer controladora de los demás, pero en realidad se está defendiendo porque se ha puesto en duda su propia perfección, ¿sí? Que es lo que tú estás diciendo, ¿sí? Entonces, aparentemente está queriendo controlar al resto, pero en realidad se está queriendo poner bajo control ella misma porque duda de su propia perfección. Y me encanta este tema porque aquí al mismo tiempo viene el juicio hacia los demás y querer como culpar a los demás. Exacto. Esto es muy importante, ¿no? Que en realidad, ¿qué es lo que está sucediendo? Y por eso estamos como estamos y por eso vivimos como vivimos, porque siempre estamos en esta búsqueda de quién me la hizo, ¿no? Sí, claro. Así es. Y que no sé si me corrigen si no estoy en lo correcto, pero las personas que están con esta herida de la injusticia son personas que son muy de decir sí a todo, de estar disponibles, porque es el autosaboteo de que en el fondo yo puedo hacer las cosas, yo las hago bien, el otro no es capaz de hacerlo, el otro no lo hace bien, estoy disponible siempre 24 horas, 7 días a la semana, porque en realidad yo soy la única que sé hacer las cosas, porque no puedo delegar. Si las personas trabajan, no puedo delegar en el otro porque el otro no va a ser competente. Entonces es un sentido total de que siento que soy la única persona con capacidades y con cualidades para hacer algo, pero claro, es justamente al revés, porque soy yo la que me estoy poniendo a prueba de qué tan capaz, de estar, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo estirar más, en el fondo este elástico que en algún momento se rompe. Ajá, y por eso es que es muy duro con su propio cuerpo, porque solo ocasionalmente admite que está enfermo, porque acuérdense que le cuesta trabajo admitir que es vulnerable o que tiene un límite. O sea, somos Dios, pero corporalmente hay límites, ¿sí? Claro. Que uno tiene que aprender a respetar. Entonces, no siente frío, no siente dolor. Recordemos que el tema de la persona que tiene la herida de injusticia es que nada le afecta porque es frío, ¿no? Es como un témpano de hielo que nada lo atraviesa, nada le afecta, ¿sí? Aparentemente. Exactamente. Quisiera agregar algo a lo que comentó Clau, que me gustó mucho porque con estas acciones de yo estoy aquí 24/7 y nadie se meta y no metan las manos, lo que realmente estás haciendo es decirle al otro que no es capaz de hacerlo. Y esto es muy importante porque casualmente me he venido topando con esto últimamente con varios clientes, con sus hijos.
¿Qué sucede? Porque les queremos resolver la vida de tal manera, no es que creamos que no son capaces, pero es que eso es lo que les estamos transmitiendo. Al yo resolverles todo, lo que les estoy transmitiendo es que no son capaces. Y luego decimos, bueno, ¿y por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo el otro? Bueno, pues él dice como, ¿por qué lo voy a hacer? Si cuando lo hago, vienes por decir, arreglar algo. Pues yo lo arreglo, pero cuando tú vienes, mamá o papá, controlador, con esta herida de injusticia, lo vuelves a acomodar. Entonces, ¿para qué lo hago si tú lo vas a hacer y vas a tener el control, ¿no? Y entonces ahí viene una falta de comunicación, un juicio constante en la familia. Ojo con esto es muy importante. Y con los empleados, en el caso puede ser empleados, familia, hijos, ¿qué estamos demostrando con esta herida, no? Exactamente. Y hay otro tema que tiene que ver con el manejo de la ira para una persona que está expresando esta herida. La ira es podríamos decir que un síntoma o una manera de descubrir que es propiamente una persona que tiene una herida de injusticia. Hace lo posible por tratar de mantener controlada su ira, por medio a perder el control cuando finalmente la ira estalla porque tiene que salir por algún lado, ¿cierto? Entonces son de esas personas que los que están alrededor tienen que, aquí hay un dicho que dice que pagan escondederos a peso, ¿sí? Lo que quiere decir es que se mete en el primer rincón que encuentren porque ya esta persona está en toda su escena de ira a flor de piel. Como cabra. Contra todos. Deténganla. Me identifico. Pobre inocente que se cruce delante esa persona. Claro, o les podríamos decir neuróticos, ¿no? Pues trae una herida muy grande, muy grande. Sí. Y claro, pues, ¿qué es lo primero qué es la primera sensación que tiene una persona que ha vivido o una memoria, porque esto también viene del transgeneracional, ¿sí? Puede que uno esté simplemente repitiendo una memoria de uno de nuestros ancestros, tengamos eso también en cuenta. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es la primera sensación que le llega a cualquier ser humano cuando se siente en una experiencia de la que siente que es injusto el tratamiento que ha recibido? Lo primero que uno siente es rabia, ¿sí? Claro. Porque no hay reconocimiento, porque el valor propio se ve lastimado, ¿cierto? Entonces es porque rabia. Todo el esfuerzo hecho, nadie lo está viendo y eso obviamente produce mucha rabia. Exacto. Entonces, una de las emociones principales que maneja una persona con herida de injusticia es eso, la ira, la rabia, ¿cierto? Porque no hay equidad, ¿cierto? O porque siente que está frente a un hecho que no es justo y que no es equitativo como él se esperaría o ella se esperaría. Bueno. Y de hecho, una persona que tiene esta herida constantemente está repitiendo, no es justo. Es muy notorio, normalmente, no, es que eso no es justo. Exacto. ¿Por qué no? ¿No? O sea, para ti no es justo eso, sí. Exactamente. Y a pesar de que quiere que todo sea perfecto y justo, como tú dices, en ocasiones es el primero en exagerar un hecho o una acusación y entonces es totalmente inconsciente de hasta qué punto puede llegar a ser injusto con los demás y consigo mismo. Entonces, como siempre, ¿no? Siempre es como la ley del espejo ahí a flor de piel, ahí a flote, mostrándonos dónde es que tenemos que trabajar. Y el rígido, por lo que tiene esa cosita con la frialdad, el rígido no quiere sentir, ¿cierto? Y muestra muy de vez en cuando sus sentimientos porque no sabe gestionar, entre otras cosas, esa gran sensibilidad que está escondiendo tras la máscara de la frialdad, ¿sí? Entonces es muy vulnerable. Una persona que se siente con esta herida es un ser muy vulnerable internamente. Y tiene miedo entonces obviamente de perder el control y de parecer imperfecto a los ojos de los demás y vuelve y es como una rueda ahí infinita hasta que no se sale del personaje. O sea, el gran mensaje es
es el personaje el que nos secuestra en todas estas experiencias de estas 5 heridas. Entonces es el personaje con todo su mente caótica, esa que le cuenta todas esas historias una y otra vez, la que lo secuestra, la que nos secuestra y nos hace creer todas estas mentiras o verdades, ¿cierto? Sobre quiénes somos y qué es lo que realmente está pasando con nosotros. Dime. Emocionalmente muy sensible, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Entonces puede aparentar ser frío o insensible, pero en realidad es que es todo lo contrario. Simplemente se está ahí protegiendo. Entonces es incapaz, por ejemplo, de establecer, o yo no diría que incapaz, yo creo que es más bien como más difícil, ¿cierto? De establecer una relación íntima satisfactoria. O sea, yo creo que es de esas personas que hay que saberles llegar, de esos que son bien difíciles de conquistar su corazoncito, porque están súper blindados. Porque imagínense que cuando uno va a vientre, hay una técnica que aprendí, bueno, que tiene varios escenarios dentro de un mismo escenario, y uno de esos escenarios para identificar qué tuvo que vivir la persona o cuál fue su experiencia en vientre materno, es llevarlo a que visualice un pozo de agua. Generalmente cuando la experiencia ha sido muy traumática, y bueno, en particular, pero generalmente aparece el frío ahí en el pozo, ¿sí? Entonces, una de las características que más se expresan al momento de llevar a la persona a ese espacio es el frío, ¿sí? Y lo que ese frío produce en el cuerpo es rigidez, que es más o menos de lo mismo que estamos conversando acá, ¿no? Entonces la persona se siente rígida o inmóvil o incapaz de expresar algún tipo de emoción por miedo a, ¿cierto? Entonces, Leila, ¿qué es lo que yo viví en el vientre materno cuando hicimos el trabajo? Que era esa rigidez, ese frío en mi cuerpo, y era así como me mantengo estática para que no sea casi inadvertido mi presencia. Ajá, exactamente. Eso es. Entonces, esa actividad, esa profesión, ese oficio que nos da el sustento diario, entonces siempre tenía que ser con el sudor de la frente, sufriendo. Y los chicos de ahora son especialistas en decir, y lo vemos en estos youtubers de ahora, que se ganan cantidades inmensas de dinero jugando. Es correcto. Jugando. Es que a nosotros nos dijeron que si no estudiabas no eras nadie en la vida. Exacto. Entonces tuvimos que crecer pues en esa parte de pues, tengo que estudiar y tener 9, 10 porque si no, no soy nadie en la vida. Qué fuerte, ¿no? Y los chicos de ahora también, el esfuerzo, y ahora no hay tanta urgencia. Estas nuevas generaciones vienen con un sentido de más calma, de no hay prisa. ¿Cuál es la urgencia? Disfrutar el momento. Así es, y a nosotros es todo, ahorita, rápido, ve, trae, haz, muévete, pero córrele, pero apúrate, pero así exacto. Esa sensación sin aire, ¿no? Como Eli lo expresó también, es como que se acaba la vida, apúrate, que ya se acabó. Ellos con toda esa tranquilidad. Como debe de ser. En el sistema escolar donde fuimos nosotras criadas, donde vivimos tanto tiempo, todo el tiempo era la competencia y tantas situaciones de personas que se sintieron o que se les activa esta herida de injusticia porque, por ejemplo, por pura casualidad, alguien se llevó el premio de otro que sí hizo un gran esfuerzo, pero que, por ejemplo, fue más hábil, más inteligente en otras cosas, se llevó los premios que el que sí hacía todo el esfuerzo le hubiera gustado recibir. Entonces, mucho de esto del sistema escolar donde nosotras fuimos educadas manejaba mucho estos parámetros y muchas de las sensaciones y experiencias posteriores eran de injusticia, ¿no? Pero que vagueó todo el año y al final
tal cosa, y yo que me partí el lomo. Sí, muchas de esas historias yo escuchaba cuando estaba estudiando. Eso es bien interesante, como hasta esto ya está empezando a transformarse, ¿no? Esta manera de vivir estos primeros años y como nuestros chicos ya menos, cada vez menos, tienen de estas heridas, porque ellos ya vienen con otro chip. Claro, ya estamos en otra dimensión, estamos entrando en eso, temas que platicaremos después. Pero me gustaría retomar el tema entonces como papá, que era como iniciamos en esta historia, y que es lo mismo que mencioné. Ojo con esta herida cuando eres papá, ¿qué le estás transmitiendo a tus hijos? Eso es lo más importante, ¿no? Exactamente. Quería agregar, antes que se nos fuera lo de los papás, así como hemos comentado, de cómo a ellos también les estamos dando esta información de repente de que tú no puedes cuando les estás haciendo todas las cosas. También hay un efecto que yo lo he podido ver con personas muy cercanas, que es el efecto, yo digo, sombra. Que tú, al ser un arbolito, y si tienes un hijo, lo que tú crees que le estás ayudando, dando todo el amor, todas las cosas, lo estás ahí teniendo, apapachando, finalmente lo que estás haciendo es dándole sombra, no estás dejando crecer, no lo estás dejando que se nutra como corresponde, entonces finalmente lo estás opacando, no le estás dando ninguna herramienta para la vida, porque nosotros finalmente llega un momento en que nos corremos, y este arbolito que es tu hijo o tu hija tiene que florecer y crecer, y si le has hecho sombra todo el tiempo, no lo has nutrido, no se va a poder desarrollar. Entonces, ojo también con eso, que al final lo que parece ser una ayuda, finalmente es un tremendo perjuicio. Así que también es ponerle mucho ojito con no se les sombra a los hijos, a los hermanos, que de repente también pasa el hermano mayor que le hace sombra a los otros hermanos, al grupo familiar, el que tengas en este momento, súper importante. Así es. En afán de resolver o de ayudar, acaba uno haciendo más daño, ¿no? Que es lo que comentábamos y lo que decía Leila. Les estás diciendo haz, pero al final es no hagas, ¿no? Así es. Así es. Bien. Y bueno, otra situación que vive una persona con esta herida es que es especialista en el autosabotaje. ¿Sí? Porque es que miren, hay una cosa bien particular, y es una con la que no tengo que lidiar todavía, ¿sí? Menos, pero todavía. ¿Por qué especialista en autosabotaje? Porque cuando, según la persona, siente que todo va demasiado bien, ahí su inconsciente sale y tenga, ¿sí? Porque claro, tiene que sufrir, ¿sí? Tiene que ganárselo. Está ahí la creencia de que es que tiene que ganar, no puede estar tan bien todo. Acuérdese que esto es esfuerzo. Tiene que ganárselo, ¿cierto? Porque, claro, como es una herida que te pone a pelear contra algo. O sea, que es como de, ¿cierto? Como estar en contradicción con algo todo el tiempo. Porque se inició por eso, porque era como o esto, y ganó la otra parte que no eres tú. Entonces, inconscientemente tienes que estar replicando la misma experiencia para que tenga sentido tu vida. Eso es súper ilógico. Para creer que te lo mereces. O sea, al final tienes que estar en esta emoción de injusticia, por eso estás buscando esa resistencia para que tú puedas decir, es que no es justo. Exactamente. ¿No? Para mantenerte en esa, como dicen ustedes, en esa línea. Si tengo la herida de la injusticia y me salgo a ser justo, estoy mal. Me tengo que volver a ser injusto, ¿no es cierto? Para poder estar en congruencia con lo que está ahí en mi pensamiento, en mis creencias. Tengo que estar en esa injusticia. Pero eso es inconsciente, porque el discurso es, todo debe ser justo, debe estar justificado,
y ser justificable. Todo el discurso externo es ese, pero internamente la sensación es la contraria. Exactamente. Ajá. Y cuando, por ejemplo, le sorprenden por ejemplo, con las manos en la masa, como diciendo, estás cometiendo un error, no estás siendo perfecto, entonces inmediatamente se justifica, como lo decíamos al principio, ¿cierto? Pero no es para tanto, o yo puedo, o es que en esta ocasión tal cosa, pero si no hubiera pasado esto, entonces sí, si hubiera sido tal. O la mentira automáticamente. No, yo quería que fuera así. Exactamente, exactamente. Para que los demás pues no se den cuenta del error que cometió la persona perfecta. Sí, es bien, bien dura. Esta herida es dura porque es una competencia permanente con la imagen que tengo de mí y que creo que los demás tienen sobre mí. Entonces es esa competencia de estar inmaculado, ¿no? No puedo equivocarme. Es dura esta herida cuando no se ha trabajado lo suficiente. Y hay algo bien, 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 bien interesante también, es que uno, cuando está al frente de una persona que está con esta herida, no puede evitar interrumpir a alguien que no ha sido justo en sus propósitos, porque lo que hace es que se genera esa idea de que así lo está ayudando. Entonces hay una crítica fácilmente hacia todos aquellos que no actúan como él cree que es perfecto y justo. Y de la misma manera, entonces se critica a sí mismo. O sea, así como, porque como todos afuera es un reflejo de nuestra experiencia interna, entonces así como me trato yo, pues obviamente estoy programado para tratar a los demás con esa misma medida, ¿no? En México decimos, con la vara con la que mides, serás medido, ¿no? Así es. Y también cree que sus conocimientos son más importantes que sus sentimientos, porque acuérdense que como es lo más importante es parecer y hacer que ser, entonces por eso cree que sus conocimientos son más importantes que sus sentimientos. Y entonces se jacta de todo lo que sabe y de su memoria, ¿no? Que tiene una memoria, y yo me acuerdo cuando, o tal cosa, es que si no se acuerda yo se lo recuerdo, ¿sí? Cosas con fechas, con horarios, ¿no? O toma, exacto, o sea, es el sabio, ¿sí? No, ni siquiera es el sabio, sino el sábelo todo. Sábelo todo, exacto. Sí. Porque una persona sabia es capaz de queda callada. Sí. Es más como el sábelo todo. Bueno, y cuando ya ha llegado a su límite, entonces puede ser muy sarcástico, ¿no? Es de esas personas sarcásticas que pullan, incluso son personas tercas, testarudas, intransigentes, pues claro, porque creen que tienen toda la verdad absoluta, son perfectos, entonces suelen no dar el brazo a torcer, ¿sí? O como no cambiar de idea con facilidad. De hecho, es muy probable que no quieran ver este live. Yo creo. Que digan, no, eso no es para mí. Yo creo. No es justo lo que hablan estas mujeres. Sí. Qué injusticia, porque no ven como las bondades de Bueno, y vamos al uso de las palabras. Entonces, las palabras que suele usar una persona que tiene esta herida como objetivo para evolucionar son como, por ejemplo, sin problema, pues claro, son perfectos, pero sin problema, no hay problema. Justamente, exactamente, seguramente, siempre. Perfecto. Perfecto, jamás, correcto, supuesto, hace falta tal cosa, yo debería tal otra, extraordinario, fantástico, bueno, todas estas palabras que son todo de perfectamente correcto. Muy bien estructuradas. Muy bien estructurado todo. Ay, Dios, es muy gracioso. Entonces, Leila, acá lo que es necesario trabajar es la flexibilidad mental. Claro. Ajá, la flexibilidad, el darse permiso de equivocarse, el darle permiso al otro de ser quien es, pero permitiéndose uno mismo también ser quien es sin tanta exigencia, ¿no? Porque suele uno exigirle mucho a su pareja
o a sus compañeros de trabajo, o a sus subalternos, a sus hijos, porque uno se exige mucho. Hay una frase en inglés que dice, perfect is not perfect. O sea, lo perfecto es no perfecto. Es reconocer eso, ¿no? Al final, bueno, ya también más adelante hablaremos de estos temas, pero cuando ya logras ver y percibir la vida desde otra perspectiva, logras ver que en realidad es que ya todo es perfecto, porque si tú escogiste y tú decidiste llegar a este vientre materno con estos padres y tomar estas heridas del alma, porque tú las elegiste para poder trabajar y trascender en esta vida, pues entonces puedes ir entendiendo que la verdad es que ya eres perfecto. Necesitas dejar de buscar algo que ya eres, o dejar de tener el control de algo que ya es, porque pues hablamos de que ya está escrita la historia, ¿no? Eso es lo que iremos hablando poco a poco. Entonces, hay que soltar esa, porque al querer ser perfecto, lo único que estás haciendo es juzgar que sea de otra manera. Y vivimos en este constante aprendizaje donde se nos van a presentar la cantidad de oportunidades que sean necesarias para trascender. Por eso es que ya es perfecto. Si no pudiste con una oportunidad, vendrá la otra y vendrá la otra hasta que tú trasciendas y evoluciones con cada una de estas heridas del alma, ¿no? Hasta que te canses. Sí. Permitirte de repente de manera adrede, que si algo no está bien, que si algo está, por ejemplo, yo ahora, que dejé mi puerta abierta y los perros se escucharon, está perfecto, no pasa nada, permitirme ese momento y fluir, porque si yo quiero controlar todo, lo que voy a generar es en mi organismo, mucha tensión y mucho estrés. Entonces, de repente, por ejemplo, no sé, si una alfombra está chueca, mirarla y decir, ay, qué perfecto, lo voy a dejar así para trabajar esta herida, pero para trabajarla. O un sillón, un cojín, no lo voy a arreglar hoy día porque voy a trabajar mi herida, porque esos son pequeños pasitos para las personas que tienen muy profundo esta herida. Yo sé que no es llegar y cambiarlo de un día para otro. Lo viví en primera persona, por eso lo digo que hacer esos pequeños pasitos chiquititos ayuda mucho para empezar después a soltarlo, porque finalmente lo que hay que soltar es esa herida. Empezar a decir, si estoy despeinada o no peinada como yo me gustaría estar en ese momento, perfecto, lo hago porque estoy trabajando mi herida de la injusticia y así automáticamente empieza a salir. Y con los hijos quizá hoy no hizo la tarea, bueno, déjalo, hoy déjalo. A ver qué pasa, que viva su propia experiencia, o no sacó el 9 o el 10 que tú querías, déjalo, deja que, como dice Clau, vamos a empezar a dejar que las cosas fluyan de alguna manera para irnos relajando y eliminar el sentido de la urgencia, ¿no? Y ver y observarme qué me está pasando cuando dejo de manera adrede que algo suceda y no voy a ir a controlarlo, no voy a ir a desearlo yo. Por ejemplo, si mi hijo deja un calcetín botado en el suelo, ¿qué pasa si lo dejo ahí y no lo hago yo y le digo a él que lo haga y no lo hace en el tiempo que yo considero que es el tiempo correcto? Vamos observándonos en eso también de manera interna. ¿Qué está pasando conmigo cuando eso yo lo dejo de manera adrede ahí? Es más, hazlo tú también. Eso a mí me ha servido mucho. Yo estaba constantemente recoge, limpia tu cuarto, recoge. Y cuando empecé a trabajar todas estas heridas, un día dije, a ver, voy a ver qué se siente desvestirme y dejar la ropa ahí, porque así hacen los chavos, se desvisten y ahí donde cayó, ahí queda. Y lo empecé a hacer, se siente bien padre. De verdad. Dices, bueno, ya mañana lo recojo, al día siguiente lo vas a levantar, no pasa nada. Vete permitiendo esas cositas. Liberador. Claro. Qué bueno. Aunque después elijas,
porque ahí también está el segundo paso, que después, ¿qué vas a elegir? Yo, al igual que Eli, también lo hice en un momento de manera adrede para ver qué se sentía, pero luego elegí lo que a mí me hacía sentir bien. A mí me hacía sentir bien mantener mi ropa ordenada y yo la guardo al tiro en mi closet, pero es algo que a mí me agrada, pero ya pasé ese espacio de manera adrede, haberla dejado, haber visto, a ver qué es lo que sucedía, qué es lo que pasaba conmigo. Después elijo, pero primero trabajo en mis emociones. Sí, 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 así es, así es. Y si volvemos al título de esta saga de lives que estamos haciendo con respecto a las 5 heridas del alma, el título dice, las 5 heridas del alma que te impiden cumplir tus sueños. Esta herida en particular, la de la injusticia por el perfeccionismo que implica, tiene a muchas de las personas emprendedoras en la vida adulta con la dificultad de lograr lo que se proponen con su emprendimiento, porque como todo lo quieren perfecto y jamás nada va a estar totalmente perfecto, eso va a hacer que la persona dilate o posponga sus sueños porque nada en últimas le sale como le gustaría. Entonces son muchos intentos, muchas las cosas que pospone hasta que tenga el momento perfecto. Entonces un mensaje para estas personas es mejor hecho que perfecto. Eso es lo que yo aprendí en mi propio caso. Es mejor hecho que perfecto, porque perfecto nunca va a estar. Entonces mejor lánzate, ¿sí? Échate al agua y por el camino puedes ir corrigiendo esas cositas que tú querías que estuvieran ahí, pero que por las diferentes circunstancias tenía que salir así. Entonces, o aceptándolas, ¿no? Más que claro, corregirlas, se trata de empezar a aceptar que así fue y que así salió y que así está bien, porque aquí podríamos meter una vez más esta parte donde siempre estamos pensando en el pasado, en el futuro y nunca en el aquí, en el ahora, ¿no? Y nosotras mismas hemos vivido esta parte que acabas de compartir, lo vivimos en carne propia todos los días, porque, bueno, tenemos que salir al aire, tenemos que hacer estos lives, tenemos que estar hablando de lo que hemos aprendido, de lo que hemos practicado, de cómo lo hemos llevado a cabo, tratando de ayudar como siempre a las personas y hemos tenido nuestras propias resistencias, ¿no? Como no poder salir en vivo la primera semana, como a lo mejor de repente no presentarnos en la meditación porque no pude, o sea, vas buscando y vas encontrando qué es lo que te está limitando a no hacer lo que debes de hacer. Y lo vas practicando, todo es una práctica con calma, te aceptas, te reconoces, te valoras, eres compasivo contigo mismo, dices, ok, a lo mejor hoy no pude, pero seguro mañana o más tarde lo voy a lograr y vas poco a poco en el camino, ¿no? Eso es. Bueno, y por último, para cerrar, lo que siempre hemos hecho en estas sesiones hablando de la herida es la parte de la descripción del cuerpo físico. Entonces, ¿cómo se expresa esta herida en los rasgos físicos? Entonces, lo general, ¿no? Recordemos que son generalidades, ya casos particulares, pues ya cada quien mira si encaja o no ahí. Entonces, por ejemplo, tienen un cuerpo, estas personas, bien proporcionado. ¿Por qué? Pues porque tiene que verse perfecto. ¿Sí? Entonces, como es la mente sobre la materia, entonces el cuerpo es bien proporcionado, lo más perfecto posible. Además, su aspecto procura que sea lo más pulcro, lo más seductor, lo más llamativo, ¿sí? Entonces, todo tiende a ser como muy brillante, como muy, sí, atractivo para quien lo esté viendo. Como tiene que ser todo perfecto y no puede darse el lujo de ser vulnerable, entonces a veces tienen problemas o contracturas a este nivel porque apretan la mandíbula, ¿sí? Porque es mejor parecer perfecto, que se le salga algo por ahí raro, entonces aprietan la, la mandíbula. Ojo generalmente. Dime. Ojo con el bruxismo. Exactamente. Generalmente son personas de cintura estrecha o estrechada por la ropa o los cinturones. Tienen el vientre plano, que se esfuerzan además porque sea así, porque lo mantienen como hacia adentro, metidito.
las nalgas son redondas, mi caso, abombadas, el tono de piel claro, radiante, la mirada brillante, porque acuérdense que son seductores, ¿no? Porque todo es perfecto. Y la otra cosa es la postura, ¿no? Entonces todo bien recto, los hombros cuadrados y algunas partes del cuerpo suelen ser rígidas, ¿no? Las piernas, el cuello, la espalda, movimientos secos, correctos, concretos, así como todo muy bien calculado. Eso en general, más o menos. Eso es ya todo el tema que traíamos para el día de hoy. Me encanta, me encanta. Y entonces, fíjate, con toda esta mezcla que puedes tener entre cada una de las heridas, claro, yo creo que todos tenemos las 5 en mayor o menor grado, pero definitivamente yo creo que debemos de trabajarlas. Y con toda esta mezcla, ¿no? De estas heridas, vete observando cómo estás constantemente en tu cara, en tu cuerpo, en tu espalda, tu vientre. No quiere decir con esto que tengas que engordar si eres delgado o eres perfecto. No, de hecho sigue así, está muy bien, pero bueno, ve observando qué características tienes, ¿no? Exactamente. Sí, chicas, entonces esto era el tema de hoy y yo quisiera invitarlos para mañana a una meditación especial 6 de la tarde, donde vamos a trabajar al niño interior de una manera bien especial, bien particular, con un ejercicio adicional que sé que les va a encantar para que lo tengan. Les voy a invitar, si ustedes van a estar presentes, a que traigan una foto de su niña cuando tenían menos de 10 añitos. Búsquense una foto que les guste mucho, que con esa vamos a trabajar mañana. Su teléfono, que también vamos a usarlo. Y esa es la tarea para mañana. Y que se gocen ese espacio. Si lo ven en diferido, pues ya saben, esas son las herramientas que van a necesitar, que vamos a necesitar. Me encanta, me encanta. Gracias, Leila. Mañana recuerden, las personas que son de Chile, es 1 hora más que México y Colombia. Entonces va a ser a las 7 de la tarde. Y próximo jueves nos vamos con la cuarta. Jueves vamos con la cuarta y el siguiente martes terminamos con la saga de las 5 heridas del alma y después, bueno, a ver qué sorpresas nos tiene Clau para la siguiente semana y luego yo y ahí vamos ya aumentando un poquito más. Bueno, para cerrar, a mí me gustaría entonces recordarles que no vale la pena estarnos juzgando todo el tiempo. El mayor juicio es para nosotros mismos cuando te sientes quizá inclusive hasta encarcelado, ¿no? En tu propio pensamiento. Ojo con esto, eres tú mismo el que está causando todo esto. Así es que eso me gustaría dejarles el día de hoy. Muy bien. Y ese niño herido que tiene esta herida de injusticia con esa rigidez, un buen ejercicio que podríamos recomendar también es intentar dibujar una sonrisita postiza inicialmente si es que te cuesta sonreír, porque eso te hace sentir vulnerable. Entonces, una sonrisita acá, otra sonrisita en tu corazón cuando estés andando por ahí y regala, sin que nadie se dé cuenta, sonrisitas a tu paso. A tu paso. Ese es un buen ejercicio para ir venciendo ese témpano de hielo que se quedó ahí, no juzgando esto, sino porque sabemos que era la única cosa que ese niño herido podía, o esa niña herida podía hacer en su momento. Pero ya creciste, ya eres adulto, y si conoces a alguien que necesita superar esta situación o esta experiencia, también puedes recomendarle que de vez en cuando se regale a sí mismo esas sonrisitas y las vaya repartiendo en secreto. Y eso va soltando ahí al niño que está encarcelado en esta herida. Muy lindo consejo, me encanta. Lindo consejo, me encanta. Ya recuerden también que sentirse es súper importante, una herramienta básica, empezar a observarse, a dejar quizá un zapato en un lugar que no corresponde y observar qué es lo que me está pasando. Eso es.
Se encuentran muchas cosas ahí, de verdad. Cuando te conviertes en el observador de ti mismo, grandes cosas suceden. Así es. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Eli, gracias, Leila, gracias a todos. Chao, chicas, adiós a todos. Bye.